Saludos a todos aquellos, ¿verdad?, que siguen este canal PRG Rodríguez. Aquí estamos en una aventura nueva. Y esta aventura no voy a estar solo, voy a estar bien acompañado con dos colegas. Uno se llama Johnny Finn, el canal de Johnny Finn, y el otro Las Aventuras de John. Así que Johnny, ¿qué pudieras decir para ese público que está viendo este canal? Bueno, mi gente, estamos aquí en colaboración para una aventurita nueva. Nada, solamente les digo que no se despeguen de este canal. Y para que nos sigan, mi nombre es Johnny Films. Me pueden buscar como Johnny. Ahí está mi compañero. Ajá. Yo soy Johnny también, como un tocayo, ¿verdad? El canal se llama Las Aventuras de John. El canal está basado en el nombre de mi hijo, que se llama John. Yo soy Johnny. Empezamos pues haciendo videitos, contenido pues que tenía que ver con la familia, como guardarlo como para recuerdos, pero después con el transcurso del tiempo nos dedicamos a mostrar diferentes partes de Puerto Rico y llevársela a ustedes, ¿verdad? Que muchos de ustedes sabemos que pues viven en otros países o simplemente están enfermos y no pueden llegar a lugares como estos, que se les complica, ¿verdad?, poder llegar a estos lugares. Y pues nosotros nos dedicamos a hacer eso por ustedes. Venimos a estos lugares, hacemos diferentes tomas y se las ponemos ahí a su disposición. Así que no se despegue, que la aventura va a ser bien buena. Seguro que sí. Acuérdense, Johnny Finn, búsquelo por cuando vaya a la búsqueda de YouTube. Busca Johnny Finn y también Las Aventuras de John. Estos canales, de hecho, yo voy a compartir por aquí en esta área, ¿verdad?, lo que son las fotos de los videos, de donde ellos graban, ¿verdad?, donde ellos comparten. Así es que suscríbase a todos estos canales porque vas a disfrutar de la isla de Puerto Rico. No se lo pierdan. Seguro. Quédense con nosotros. El Monte Pirata o Parque Ecológico está ubicado justo en la frontera de los pueblos de Mayagüez y Cabo Rojo, la parte suroeste de Puerto Rico. Es un área grande que solía ser la cárcel correccional de menores o un centro correccional de menores. La instalación correccional se construyó en 1908 y era un complejo completo para albergar y rehabilitar a los jóvenes con problemas. Cerró en el 2003. Y permaneció vacante y sin uso durante años. La propiedad fue transferida del Departamento Correccional al pueblo de Cabo Rojo en el 2010. Desde entonces, el pueblo ha permitido que voluntarios mantengan un área recreativa para que todos disfruten. Es una corporación sin fines de lucro llamada Grupo Monte Pirata Inc. Y hoy en día hay senderos para los caminantes, también para el deporte del ciclismo y otras cosas más, como aquellos que quieren grabar ese lugar. Que aquí está el área de soldadura, se escucha el eco. Aquí se trabajaba con la soldadura en esta área.
Pues sí, en esta área también la utilizan para el juego del gotcha, así es que aquí vienen a las guerrillas a tirarse un par de cochazos. Así es que es un lugar interesante, ¿verdad? Como uno pensar que aquí pasaron muchos presos en este lugar. Esto es una cárcel abandonada. Después les voy a comentar, ¿verdad?, cómo le llaman este lugar ahora. Pero sin embargo, esto está, bueno, abandonado, por supuesto, pero lleno de murciélagos. Y ahí entonces hay que tener cuidado. Pero sin embargo, uno puede disfrutar en familia, pero venga bien acompañado, ¿verdad?, en grupo, porque son lugares que están solitarios y abandonados. Así es que hay que venir en grupo y disfrutarlo. Y aquí en este lugar hay que venir preparado, hay que venir con una lucecita. Yo tengo la mía por si acaso, tengo mi micrófono, tengo el estabilizador. Así es que venimos a eso, a disfrutar, a grabar y aventurarnos por este lugar. Así es que seguimos por ahí porque esto está interesante. Y estamos acompañados de dos colegas, ¿verdad?, que también son youtubers. Así que se pueden también buscarlos y suscribirse a sus canales. Miren qué interesante que aquí en este lugar hay unos cobitos aquí. Están moviendo. Al parecer ellos están atrapados, así que yo creo que yo les voy a tratar de darle la libertad que ellos quieren. Sin que los pisemos, porque si no te llegan. Aunque el lugar está abandonado, pero tiene caminitos que uno puede venir y caminar, de hecho, con mucho cuidado, ¿verdad?, que no se vaya a tropezar, pero se puede caminar con calma por estos lugares. Como les dije, venga acompañado, no venga solo. En esa esquinita ustedes ven, es una rana cubana, por eso es que es clarita, eso fue lo que me dijeron. Ahí tenemos la rana cubana. Ya vemos las estalactitas, estamos casi en una cueva ya. Y aquí se forma la estalagmita.
Aquí en este cuartito parece que había un panel aquí de comunicaciones. Esa cablería es de teléfonos y ahí vemos unas bases que son para la cablería de teléfonos. Así que entiendo yo, ¿verdad?, que esta es el área de comunicaciones de aquí de la cárcel. Y aquí tenemos, parece que el área de los baños. Me imagino que si hay dos lugares, uno era de damas y otro de caballeros. Puede ser que eran para las visitas, entiendo yo. Aquí vemos, ¿verdad?, que hay otra rana cubana. Mira ahí pegadita, que no se nota mucho, pero ahí está. Mira otra rama allí. Sí, hay varias por ahí. Aquí está el inodoro, aquí hay otro. Si se va a sentar ahí, límpielo. Pero no hay papel. Pero mira, hay un espejo. No me veo casi, pero ahí estoy yo. Aquí vemos otra estructura más. Esta sí está bien deteriorada. No se va a poder entrar adentro. Ahí al parecer esos son como unos bañitos también. Pero aquí sí no se puede entrar. Esto está bien deteriorado. Y como dije, esto es una aventura. Así que vamos a caminar por este puentecito que está aquí. Eso es un sube y baja. Hay que tener cuidado que no se vaya a dar un resbalón uno. Ahí está la estructura que había enseñado anteriormente, que está llena de árboles. Y seguimos por aquí. Aquí vemos este edificio que es mucho más grande que otro que hemos visto. Estos son los salones que reunían a los reclusos. Aquí vemos también otras áreas. O sea que esto es bastante grande, este lugar. Se ha olvidado, ¿verdad? El gobierno pues muchas veces deja que estos edificios abandonados se sigan destruyendo por sí mismos. Y la naturaleza pues busca el lugar que le pertenecía. Así es que aquí estamos en este lugar, una estructura mucho más grande. Vamos aquí a mirar por acá arriba y vemos hasta un abanico ahí colgando. Un patio bastante grande por aquí, varios salones. Una estructura antigua, las ventanas, o ¿verdad?, unas puertas ventanas, como quien dice, en madera. Y esta estructura antigua, que no he podido ver la fecha en que fue construida, pero tiene su historia. Tiene, ¿verdad?, la historia, ¿verdad?, en cual aquí pasaron muchas personas. Y aquí estamos entrando dentro de la estructura y ustedes ven. Era en ladrillos. Miren qué interesante. Miren qué interesante. Hoy en día estas construcciones ya no existen. Ya ahora es puro cemento, y aunque esto en ladrillo también era bien fuerte, estaba bien fortalecido estos lugares. Interesante este lugar.
tenemos lo que eran los salones de los reclusos, varios salones donde se daban clases. Acuérdense que esta cárcel era de menores y tienen sus salones, ¿verdad?, para darle enseñanza. Ahí vemos donde estaban antes las pizarras, donde se ve ese color diferente. Ahí era donde tenían las pizarras para dar las clases a los estudiantes de este lugar. Y aquí tenemos una foto de los que estuvieron reclusos aquí en este lugar, que estuvieron presos. Hay algunos que estaban felices, otros tristes. Pero aquí vemos, ¿verdad?, la foto de los que estaban aquí, miren. El área de la cocina. El área de la cocina. Aquí tenemos otras áreas más. Está un poquito ya perdido. Interesante. Me voy a meter por aquí. Vamos a ver. Estamos en la jungla. Ok. Una habitación, un cuarto pequeño. Con su espejito y todo. Miren para allá, donde este árbol salió. Que supongo yo que esto aquí no estaba. Y mira lo grande que está ahora. Va a ser un bañito. Bueno. Vemos lo que son murciélagos y parece que mi esposa y mi nena se los encontraron por otro lado. Aquí vemos lo que es la fecha de construcción de este edificio. Dice ahí 1908, 1908, esta estructura, familia. Así es que esto es historia en este lugar. Y vemos que es un edificio bastante grande. Aquí vemos lo que es la entrada principal de este lugar. Gracias a Dios que él no hablaba. Gracias a Dios.
Mira, ahí vemos una cortina de raíces. Como la naturaleza quiere adornar este lugar. Sí. Oye, John, ¿cómo la estás pasando? Espectacular, de verdad que sí. Se camina, ¿eh? Se camina un poco, pero se disfruta. Sí, tremendo este lugar, ¿sabes? Mucha historia aquí, de verdad que sí. Esto es aquí impresionante y esto aquí es grande. De verdad que... El verdadero ejercicio estamos haciendo hoy aquí. Mira, Johnny, ¿qué tú piensas de este lugar? ¿Se camina? Aquí se camina, se coge, no sé nada porque pues la playa está lejos, pero sí, pero es tremendo ejercicio. Oh, tremendo, seguro que sí, para hacer ejercicio está bueno. Espectacular. Aquí entramos el área de los módulos de la cárcel. Ok. Déjame yo prender la lucecita también, por si acaso. Ahí están los murciélagos allá arriba. Hay un bonche de murciélagos allá arriba. Entonces aquí... Oh, aquí estamos los módulos. Parece que aquí están los baños, las camas de los muchachos. Uno muchas veces se queja, pero dormir en una cama así, como que a la verdad que uno se tendría que levantar con un dolor de espalda. Y aquí están lo que son los baños. Ahí están los murciélagos manifestándose. Tenemos el módulo 3, sería lo mismo. Dicen que esto era una cárcel de menores. Por eso es que a veces los dibujos que podemos ver módulo 5. Y no pueden faltar los murciélagos que andan por ahí dando rondas y vueltas. Ahí tenemos unos murciélagos que están paseando. Mira, ese se enganchó ahí. Aquí estamos en otro de los edificios. Si ustedes ven, esto es una piel de culebra o serpiente. Mira qué larga y gorda es. Bueno, si existe, es, si no, era. Así que este lugar está lleno de culebras también, pero hemos visto, pero cuando uno lo va a grabar, pues se van a la milla, se van rápido. Y aquí en el área de murciélagos, me dicen que esto está súper infectado de murciélagos. Voy a prender la cámara. ¿Dónde está? Yeah, voy por ahí. Sí, ya veo. Pero ustedes pasaron por aquí o se vinieron por el otro lado. Mira cómo están acá.
el árbol centenario de este lugar. Wow. Bueno, familia, aquí entonces les estoy presentando a lo que son las aventuras de John y Johnny Film, ¿verdad? Que son colegas de canales de YouTube. Y aquí entonces me gustaría hacer una pregunta, ¿verdad? Porque ya estamos concluyendo con este video. Pero me gustaría, John, ¿qué es lo que, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú trabajas en tu canal? Bueno, yo trabajo aventuras como tal. Hago también, tengo dentro de mi canal, tengo unas secciones que se llama descubriendo Puerto Rico en bici, y la otra visitando las playas de Puerto Rico, que está dentro del canal, pero básicamente es aventura, llevar el mensaje a diferentes personas que por X razón pues no pueden llegar a estos lugares, que yo a través de mi cámara yo le hago llegar el lugar o ubicación, ¿verdad? Para que ellos también puedan disfrutar de cosas históricas como esta, donde guarda tanta historia, ¿verdad? A pesar de que esto es un edificio que está abandonado, pero en este edificio abandonado hay mucha historia. Así mismo es, nada, y gracias, ¿verdad? Por la colaboración, tanto tú como Johnny Film. No, así que, ¿verdad, Johnny Film? ¿Qué es lo que cuenta tu canal? Dímelo por aquí. Bueno, mi gente, el concepto de Johnny Film es enfocado hacia la aventura, pero filmado de una forma peculiar, pues, con tomas aéreas, tomas terrestres, simulando una película. ¿Sabes? Lo que yo quiero llevar son tomas cinematográficas para el disfrute de todos los suscriptores. Ese es el enfoque de mi canal. Así es que ustedes que están viendo ahora mismo este video pueden buscarlo a través del canal de YouTube por las aventuras de John y también por Johnny Film. Y de verdad suscríbanse porque son buenos colegas, ¿verdad? Tremendos muchachos, y les gusta la aventura así como me gusta a mí también. Así que gracias, muchachos, esto ha sido una experiencia muy bonita. Así que saludos. Bye. Pues sí, familia, aquí terminando este video, ¿verdad? Quiero decirle a todos estos compañeros que el Señor los bendiga, al igual que ustedes que están viendo este video, este canal. Quiero también hacer el acercamiento a todos aquellos que son youtubers también y vean este video y quieran unirse a este equipo, ¿verdad? De youtubers puertorriqueños. Ustedes lo que tienen que hacer es me escribe aquí en el enlace o aquí en el canal de YouTube, y entonces nos ponemos en contacto para entonces que el grupo siga creciendo. Acuérdense que estamos unidos como youtubers de Puerto Rico y todos son bienvenidos. Así que saludos a todos, y ahora el mensaje final de este video. El libro de Hechos, capítulo 16, del 25 al 31, dice: Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himno a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero, y al ver abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: No te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí en esta historia, lo único que nos puede presentar es que solamente somos libres en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.